Eres demasiado mayor para cuidar a mis hijos, mamá. Necesitamos a alguien más joven, más capaz. Las palabras de mi hija Sofía me golpearon como una bofetada inesperada. Estaba de pie en su cocina, sosteniendo una canasta de ropa de bebé recién doblada. Acababa de terminar de preparar el almuerzo para mis nietos y me secaba las manos cuando ella pronunció aquella sentencia como si fuera una decisión de negocios. Y quizás para ella lo era. No respondí de inmediato. No pude. Mi garganta se apretó como si alguien hubiera envuelto una cuerda alrededor de ella y tirara con fuerza. Miré a mi hija, la misma niña a la que solía acunar durante las tormentas, la niña que llevé adelante durante un divorcio complicado y a quien pagué la universidad, la misma que una vez se aferró a mi brazo suplicándome que no la dejara en la guardería. Ahora ni siquiera me miraba a los ojos. En su lugar, continuaba desplazándose casualmente por su teléfono mientras añadía: "No es nada personal, ha sido genial, pero Carlos y yo sentimos que es momento de hacer un cambio, ¿sabes?". Sonreí con esa sonrisa que me había entrenado para usar durante años. Educada, comprensiva, invisible. Dije: "Por supuesto, entiendo, porque eso es lo que las madres decimos, incluso cuando no entendemos, incluso cuando estamos sangrando por dentro". Y mientras me dirigía hacia mi habitación, ya no nuestro hogar, sino claramente su casa, sentí que algo se quebraba dentro de mí. No fue una ruptura ruidosa, ni un grito, ni un sollozo, solo un cambio silencioso, como una puerta cerrándose en una parte de mi alma que no sabía que todavía tenía abierta. Esa noche, acostada en mi cama, miraba el suave resplandor del monitor de bebé que seguía en mi mesita de noche. Había olvidado apagarlo después de acostar a Mateo más temprano. Su respiración suave llenaba la habitación, rítmica, pacífica, segura. Recordé haberlo dormido cantándole apenas unas horas antes, pero aparentemente eso no era suficiente. Aparentemente yo no era suficiente. No fueron solo las palabras que Sofía había usado, sino el tono, frío, despectivo, definitivo. Eres demasiado mayor para cuidar a los niños, como si fuera un cartón de leche caducado, como si 64 años de sabiduría, paciencia y amor ya no importaran. Es curioso cómo los roles se invierten rápidamente. Un día estás sosteniendo su mano a través de pesadillas y corazones rotos, al siguiente te descartan como un mueble de temporadas pasadas. Ojalá pudiera decir que me defendí, que le respondí, que le dije dónde podía meterse su cambio, pero no lo hice, porque así no es como funciona el dolor cuando viene de tu propio hijo. No explota, se filtra lentamente. Esperé hasta que la casa quedó en silencio. Luego abrí mi laptop y comencé a buscar anuncios de apartamentos para rentar, no por rabia, sino por necesidad. Algo había cambiado en mí y no podía quedarme en un lugar donde ya no era vista. En aquel momento no tenía idea de lo que estaba por venir. No sabía que tropezaría con un billete de lotería olvidado. No sabía que abordaría un avión hacia una nueva vida en un nuevo país. Y ciertamente no sabía que un día mi hija me llamaría desesperada solo para escuchar la voz de mi abogado al otro lado de la línea. Pero ese momento, esa tranquila tarde en la cocina, fue el comienzo. La fractura antes de la reconstrucción. El insulto que se convirtió en mi punto de inflexión. Porque cuando has pasado toda tu vida dando, solo se necesita un momento de rechazo para darte cuenta de que mereces recuperar algo para ti misma. Antes de que las cosas se derrumbaran, pensaba que éramos felices, o al menos cómodos. Después de que mi esposo Miguel falleciera de un ataque cardíaco repentino hace 3 años, vendí nuestra casa familiar y me mudé a la suite de invitados en la recién comprada casa de Sofía en Guadalajara. Ella me lo ofreció, por supuesto, dijo que quería tenerme cerca, que quería que los niños crecieran junto a su abuela. «Tiene sentido, mamá», me dijo mientras hojeaba planos. Además,
Nos ayudarás muchísimo con el cuidado de los niños. Y tenía razón. En ese momento sí tenía sentido. Por aquel entonces, las mañanas eran mi momento favorito. Me despertaba temprano, deslizándome a la cocina antes de que la casa despertara. Preparaba mi café especial con vainilla, doblaba los pequeños calcetines de Mateo y calentaba la avena favorita de Lucía. La quietud del amanecer junto con la sensación de ser necesaria me daba una paz que no había sentido desde que Miguel murió. Los niños adoraban nuestros rituales matutinos. Mateo bajaba sigilosamente por el pasillo en su pijama de superhéroe, arrastrando su mantita detrás de él como una capa. «Abuela, ¿podemos hacer pancakes con Carita?», susurraba, tratando de no despertar a sus padres. Siempre decía que sí, siempre. Sofía solía estar agradecida. Algunas noches llegaba tarde de la oficina y me encontraba leyéndoles a los niños en pijama. Se apoyaba en el marco de la puerta y sonreía. «Eres una salvavidas, mamá», decía. «Honestamente, no sé cómo me las arreglaría sin ti». Yo le devolvía la sonrisa, tratando de no llorar, porque después de todos los años siendo esposa y luego viuda, sentirme necesitada me hacía sentir completa de nuevo, no solo presente, sino con un propósito. No éramos una familia perfecta, pero teníamos momentos de unión que se sentían reales. Noches de cine con palomitas y fuertes de almohadas, proyectos de jardín donde Lucía intentaba ayudar arrancando las flores, incluso los ocasionales brunch dominicales con los amigos de Sofía. Yo era parte de todo. No solo una invitada en sus vidas, ¿no?, sino una rama del mismo árbol. Me convencí de que todo estaba bien, incluso cuando Sofía se volvió más distante, incluso cuando dejó de enviarme mensajes con actualizaciones y comenzó a enviar instrucciones. No me importaba recoger a los niños de la escuela o quedarme despierta cuando Lucía tenía fiebre, o incluso saltarme mi club mensual de lectura para ayudar a Sofía a preparar una casa para mostrar a clientes. Me decía a mí misma, esto es lo que hace la familia, esto es amor, esto es ser útil. Me quedaba despierta algunas noches pensando en Miguel, en lo orgulloso que estaría de verme manteniendo la fortaleza, manteniéndome cerca de nuestra hija y su creciente familia. Solía imaginar que nos sonreía durante las barbacoas en el patio trasero o las cenas familiares. Encontraba consuelo creyendo que nuestro amor había continuado a través de generaciones. Una noche incluso escribí en mi diario, creo que finalmente estoy sanando. La vida no es perfecta, pero se siente como un hogar de nuevo. Mirando hacia atrás, ahora veo que confundí rutina con respeto y confundí utilidad con ser valorada. Aún así, no habría cambiado nada en aquellos primeros días, porque el amor que vertí en esos niños era real y por un tiempo sentí que importaba. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que había construido una vida sobre arena, no sobre piedra, y una vez que la marea cambió, todo lo que pensaba que era estable se desvanecería con una sola frase. Eres demasiado mayor para cuidar a mis hijos. Pero antes de que llegara esa tormenta, realmente creía que había encontrado paz en el hogar que ayudaba a mantener funcionando, el hogar al que pensaba que pertenecía. Creía que mi hija me veía como algo más que una conveniencia. Creía que éramos cercanas, me equivoqué. Pero a veces necesitamos que la ilusión se rompa antes de poder comenzar a construir algo real. La primera grieta real no llegó con gritos o portazos. Llegó en la forma silenciosa en que alguien que una vez te miró con admiración ahora te mira con impaciencia. Era un miércoles por la tarde, a finales de otoño. Lucía tenía la nariz congestionada, así que la mantuve en casa en lugar de llevarla al preescolar. Le encantaba estar acurrucada en mi regazo, envuelta en una manta de vellón mientras le leía su cuento favorito, La arañita muy ocupada.
Lo habíamos leído tantas veces que apenas necesitaba el libro. Mientras pasaba mi dedo por la página, ella apoyaba su cabecita contra mi hombro y susurraba: «Lees mejor que nadie». Ese momento llenó mi corazón. Me recordó por qué me quedaba, por qué ayudaba, por qué seguía presentándome incluso cuando estaba exhausta. Me sentía necesitada, amada. Pero entonces Sofía entró, sus tacones resonando bruscamente en el suelo de madera. Miró a las dos en el sofá, echó un vistazo a los ojos vidriosos y la nariz mocosa de Lucía y frunció el ceño. «Mamá», dijo bruscamente, «¿por qué está tomando una siesta tan tarde? Todo su horario de sueño va a estar arruinado otra vez. No está durmiendo», expliqué suavemente. «Solo estamos leyendo. Como no se siente bien, pensé que una tarde tranquila». «Ese no es el punto», me cortó Sofía. «Sigues olvidando cómo estamos tratando de regular su rutina de siesta. No puedes simplemente hacer lo que solías hacer conmigo. Es diferente ahora». Suspiró como si tuviera que explicarme las leyes de la gravedad. Luego, sin siquiera mirar a Lucía, se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Me quedé allí, aturdida, no porque me corrigiera, eso podía manejarlo, sino por la forma en que lo dijo. Plana, fría, desinteresada, como si yo fuera una invitada bien intencionada pero cada vez más problemática. Acosté suavemente a Lucía y me fui a mi habitación. Esa noche la escuché hablando con Carlos. Estaban en la cocina, yo estaba doblando ropa en el pasillo. Ella no sabía que podía oírla. «Tiene buenas intenciones», dijo Sofía, «pero, honestamente, está como perdiendo facultades. Olvida cosas». Dejó que Lucía durmiera siesta a las 4:00 p.m. Hoy otra vez. Creo que se está volviendo demasiado mayor para ayudar realmente como solía hacerlo. Carlos emitió un sonido bajo, sin discrepar. «Solo no quiero herir sus sentimientos», continuó ella. «Pero en algún momento podríamos necesitar a alguien más capaz». Capaz. Esa palabra se quedó conmigo toda la noche. No amorosa, no servicial, no presente, solo capaz, como si yo fuera una máquina que lentamente se estaba descomponiendo. No dije nada, ni al día siguiente, ni al otro, pero algo en mí cambió. Una semilla plantada, pequeña, silenciosa pero obstinada. Una pregunta que no había entrado en mi mente antes. ¿Soy una carga para ella? A partir de ese momento, comencé a notar pequeñas cosas que no había notado antes. Sofía dejó de decir gracias cuando cocinaba la cena o compraba víveres. Dejó de pedir mi opinión y comenzó a dar órdenes. Y de vez en cuando hacía un comentario sutil, casual, que dolía más de lo que ella se daba cuenta, como cuando puso los ojos en blanco cuando no entendí cómo usar la aplicación del monitor de bebé, o cuando espetó: «Mamá, por favor, deja de contarles a los niños historias sobre cómo hacías las cosas tú, es confuso». Lo atribuí al estrés. Estaba trabajando a tiempo completo, criando a 2 niños. Tal vez yo estaba siendo demasiado sensible, pero, por otro lado, yo también había criado a un hijo, sola, con menos dinero y menos comodidades, y nunca le hablé a mi madre así. Esa tarde con Lucía, la forma en que Sofía me corrigió como si yo fuera la empleada en lugar de su madre, esa fue la primera señal de alarma. No un grito, no una pelea, solo una mirada, un tono y una palabra. Capaz. Fue el momento en que dejé de sentirme como familia y comencé a sentirme como un mueble. Después de esa primera señal de alarma, comencé a notar las formas sutiles en que estaba siendo borrada, no con crueldad o confrontación, sino a través de la ausencia de amabilidad, de inclusión, de reconocimiento. Comenzó con el calendario. Yo solía ser quien llevaba un registro de las prácticas de fútbol de Mateo y los días de arte preescolar de Lucía. Sofía y yo sincronizábamos nuestros horarios, ella me reenviaba sus citas y yo me aseguraba de que los niños estuvieran listos,
vestidos, alimentados y amados. Una mañana pasé junto al tablón de anuncios de la cocina y noté que una elegante tableta digital había reemplazado al viejo corcho. Estaba codificada por colores, bloqueada y colgada fuera de mi alcance. ¿Te importaría mostrarme cómo usarla para mantenerme al día?, pregunté. Sofía no levantó la vista de su laptop. Está bien, mamá. Nosotros nos encargamos ahora. Nosotros nos encargamos ahora. Me dije a mí misma que no lo decía para lastimar, que tal vez solo estaba tratando de simplificar las cosas. Pero el mensaje era claro, ya no era necesaria. Luego llegó la niñera. Era joven, alegre y, para ser justos, buena con los niños. Pero no me advirtieron. Simplemente entré en la sala de estar una mañana y allí estaba, jugando con Lucía en la alfombra. Sofía bajó las escaleras y dijo: «Oh, olvidé decírtelo. Esta es Mariana. Solo está aquí para ayudar un poco». «¿Ayudar con qué?», pregunté, forzando una sonrisa. «Solo con recogidas y entregas. Tal vez algunas tardes. Pensamos que podría darte un descanso que no había pedido. No quería un descanso. Quería ser incluida. Aún así, tragué mi orgullo y me ofrecí a instruir a Mariana sobre la rutina para dormir de Lucía. Sofía me interrumpió. «Es una profesional, mamá. Déjala que lo descubra por sí misma». Esa me dolió más de lo que dejé ver. De repente, mis días se volvieron extrañamente silenciosos. No más recogidas escolares, no más almuerzos para preparar. Todavía vivía bajo su techo, pero ya no formaba parte del ritmo diario del hogar. Era una invitada en una vida que solía ayudar a dar forma. Luego, un sábado, Sofía organizó una barbacoa en el patio trasero. Sus amigos llegaron con vestidos de lino y sonrisas pulidas, bebiendo vino mientras sus hijos corrían salvajemente. Me paré en la cocina preparando bocadillos adicionales, algo que siempre solía hacer cuando apareció Sofía. «No necesitas hacer eso», dijo ligeramente. «Mariana se está encargando de la comida». «No me importa», respondí. «Sé lo quisquilloso que puede ser Mateo. Ella se encarga», dijo nuevamente, más brusca esta vez. Así que me senté sola en el patio mientras la niñera que nunca pedí servía comida a personas que no reconocía, en una casa donde ya no me sentía bienvenida. Incluso los niños parecían confundidos. «¿Por qué no me llevas al parque hoy, abuela?», preguntó Mateo una mañana. No tenía una buena respuesta, solo un cambio en los planes, cariño. Una noche puse la mesa para 4, como siempre había hecho. Sofía me miró y dijo: «Oh, vamos a comer fuera. Mariana también viene. No tienes que esperarnos despierta». Me quedé allí, sosteniendo un plato en mis manos, preguntándome cómo me había vuelto invisible en un hogar donde una vez sostuve todo junto. No fue una gran traición, fue la muerte por 1000 pequeños cortes, lenta, educada y sofocante. No más gracias, no más charlas, no más inclusión. Todavía me hacía útil donde podía, organizando la despensa, haciendo la lavandería, rellenando los dispensadores de jabón. Pero mi papel había cambiado de abuela a sombra de la casa. Incluso Carlos, antes amistoso y conversador, comenzó a evitar el contacto visual. Y Sofía, ella parecía demasiado ocupada, demasiado cansada, demasiado indiferente para notar que yo estaba desapareciendo día a día. Y cuanto más me empujaban a los márgenes, más comenzaba a cuestionar mi valor. No estaba enojada, estaba de duelo, llorando una relación que no me había dado cuenta de que ya se había ido, llorando la ilusión de que el amor significaba permanencia, porque resulta que a veces las personas a las que les das tu vida se olvidan de mantenerte en la suya. Ocurrió un domingo por la tarde. Sofía estaba organizando un brunch de networking para algunos de sus colegas de bienes raíces, en su mayoría parejas jóvenes vestidas con ropa de diseñador casual, hablando de tasas de interés y propiedades de inversión como si estuvieran charlando sobre el clima. El patio trasero había sido preparado con manteles blancos inmaculados,
un bar de mimosas y sándwiches tan pequeños que parecían aperitivos para hormigas. Yo estaba en la cocina cortando fruta para la bandeja. No me lo habían pedido, pero pensé que sería útil. Siempre había sido útil. Sofía entró ya llevando esa sonrisa artificial y tensa que usaba cuando estaba en su elemento. «Oh», dijo cuando me vio, «estás haciendo la fruta». Pensé en ayudar. Respondí suavemente. «El servicio de catering no trajo ninguna, ¿verdad?» «Bueno, manténlo simple», dijo ella, su tono ilegible. «Nada demasiado desordenado, ¿de acuerdo?» Asentí. Unos minutos después, llevé la bandeja al patio. La gente estaba riendo, bebiendo champán, hablando de viajes de esquí y listas de espera para guarderías. Reconocí algunas caras, algunos colegas de Sofía, otros de fiestas pasadas donde solía estar más involucrada. Pero hoy solo era la mujer con la fruta. Coloqué la bandeja en la mesa y di un paso atrás. Fue entonces cuando la escuché. Sofía, de pie con dos mujeres elegantemente vestidas, copa de vino en mano, gesticulando hacia mí con una risa que atravesó el aire como un cuchillo. Es dulce, de verdad, pero trata cada reunión como si fuera 1995. Todavía piensa que la gente quiere ensalada de frutas y huevos rellenos. Las mujeres se rieron. Me quedé paralizada. Una de ellas me miró y me dio un pequeño saludo, el tipo que le das a alguien que no debería haber escuchado lo que acaba de oír. Me di la vuelta y volví a entrar en la casa, sintiendo el ardor subir por mis mejillas como un incendio forestal. Mis oídos zumbaban, mis manos temblaban. Ni siquiera pude dejar la bandeja sin que se sacudiera contra la encimera. Había habido momentos antes en que Sofía me había desestimado, veces en que había hablado con fastidio o me había corregido frente a los niños. Pero esto era diferente. Esto era humillación y era intencional. No era solo lo que dijo, era el tono, la crueldad sin esfuerzo detrás de ello. La forma en que se rió como si yo fuera una reliquia, como si no perteneciera, como si no fuera nada más que un electrodoméstico pasado de moda, ocupando espacio en su vida perfectamente curada. Me senté en el borde de la cama, en la suite de invitados, mi habitación, y miré la foto enmarcada en la mesita de noche. Era una que Sofía me había dado hace años, una versión más joven de ella sosteniendo al recién nacido Mateo en la habitación del hospital. Yo estaba a su lado, sonriendo con orgullo, agotamiento y asombro. En ese entonces, ella me quería a su lado. En ese entonces yo era parte de algo. Tomé la foto, la estudié y por primera vez en mucho tiempo no pude reconocer a la mujer junto a Sofía. La versión de mí que pensaba que el amor siempre significaría respeto. Alguien llamó a la puerta, pero no respondí. No podía, porque si lo hacía, temía que lloraría. Y no quería que Sofía me viera llorar. Ya no. Esa noche, después de que los invitados se habían ido y el patio había sido barrido, ella asomó la cabeza en mi habitación. «Perdón si dije algo antes que sonó mal», dijo. No se disculpó por lo que dijo, solo por si sonaba mal. «Sé que tienes buenas intenciones», añadió con un encogimiento de hombros. «Pero a veces menos es más», asentí. «Por supuesto». Y ese fue el momento en que algo cambió en mí. Una realización, lenta y constante. Me había convertido en un telón de fondo para la vida de mi hija. Un accesorio. Algo que podía ser útil o escondido dependiendo de la ocasión. Esa risa, esa pequeña risa burlona frente a sus amigos, se quedó conmigo. No porque fuera lo más fuerte que me había dicho, sino porque era lo más claro. 3 días después del brunch, Sofía entró en mi habitación con un tono demasiado alegre para las palabras que estaba a punto de decir. «Oye, mamá, ¿podemos hablar un momento?» Estaba doblando ropa, emparejando los calcetines desparejados de Mateo como siempre lo había hecho. Levanté la vista y sonreí, aunque algo en mí
Inmediatamente se preparó. Se sentó en el borde de la cama, cruzó las piernas y exhaló como si esto fuera solo otra charla. Pero había sido madre el tiempo suficiente para reconocer la mirada en sus ojos. Estaba tratando de suavizar el golpe antes de darlo. Así que comenzó. Carlos y yo hemos estado hablando y realmente apreciamos todo lo que has hecho, de verdad. Ahí estaba. Apreciar. Esa palabra había comenzado a sonar como una etiqueta de advertencia, una estrategia de salida educada, enmascarada como gratitud. Continuó. Solo sentimos que tal vez es hora de que pienses en tener tu propio espacio de nuevo. En algún lugar que sea realmente tuyo, ya sabes. Independiente, privado. Mis dedos se apretaron alrededor de la ropa. Nos ha encantado tenerte, añadió rápidamente, y los niños te adoran, pero están creciendo y necesitamos recuperar el espacio, especialmente con Carlos trabajando más desde casa. La miré fijamente. Todavía no había hecho contacto visual. Ya veo, dije, doblando otro calcetín lentamente. Sofía pareció aliviada, como si hubiera estado de acuerdo sin que me lo pidieran. Te ayudaremos con la mudanza, por supuesto, ofreció. Estábamos pensando que tal vez podrías quedarte en ese complejo de apartamentos para jubilados en Avenida Caoba. Es tranquilo y tienen noches de bingo. Te solía gustar el bingo. Casi me río. Bingo. Como si eso pudiera reemplazar las historias para dormir con Lucía o las mañanas de panqueques con Mateo, como si pudiera sustituir la cercanía que una vez compartimos. Asentí de nuevo. ¿Para cuándo te gustaría que me fuera? Parpadeó sin esperar que aceptara tan fácilmente. Quiero decir, no hay prisa, tal vez para fin de mes. Me levanté y caminé hacia la ventana. El patio trasero todavía estaba salpicado de confeti de la fiesta de cumpleaños de Mateo la semana anterior, la que yo había planeado, decorado, para la que había horneado, la misma donde Sofía había publicado, tan agradecida por esta aldea, en Instagram, etiquetando a todos menos a mí. Claro, dije con calma. Fin de mes está bien. Sofía se puso de pie, extrañamente satisfecha. Gracias, mamá. Me alegro de que estemos en la misma página. Mientras salía, añadió por encima del hombro. Esto será bueno para ti. Bueno para ti. Me senté lentamente, mis manos descansando en mi regazo. No fue una pelea, no fue una confrontación dramática. Ella no gritó y yo no lloré. Pero no te equivoques, me estaban pidiendo que me fuera. No por ira, sino por despido silencioso. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque ya no encajaba. Me había vuelto inconveniente. Esa noche me acosté en la cama y miré al techo durante horas. No con dolor, sino en silencio. Un tipo diferente de silencio, uno que hablaba de cierre. Y en ese silencio sentí algo parpadear. No era rabia, ni siquiera era tristeza ya. Era un cambio, una voz tranquila dentro de mí que decía, déjala tener su vida, es hora de reclamar la tuya. Así que a la mañana siguiente llamé a una empresa de mudanzas, luego llamé a una agencia de viajes. No había hecho un viaje real en más de una década. Siempre había puesto a Sofía y a los niños primero, siempre había priorizado su comodidad, sus necesidades, sus vidas, pero ahora estaba empacando. No solo cajas, sino décadas de sacrificio. No estaba huyendo, estaba caminando hacia algo. Cuando cerré la última maleta y miré alrededor de mi suite de invitados por última vez, no sentí tristeza, sentí algo más, preparación. Sofía no vino a despedirse. Envió un mensaje de texto. Gracias de nuevo por todo. Te llamaré pronto. Espero que te instales bien, no respondí, porque algo en mí ya había comenzado a elevarse, algo que ella no había visto en años. Tal vez nunca lo había visto. El apartamento al que me mudé era una pequeña unidad de un dormitorio ubicada encima de una lavandería. Olía ligeramente a detergente y conductos metálicos. No había ascensor y las escaleras crujían con cada paso. Mis ventanas daban a un estacionamiento con líneas descoloridas
y un contenedor de basura oxidado. No era lo que llamaría hogar, ni siquiera cerca, pero era lo que podía permitirme con mis modestos ahorros y la pensión de viudez. La primera noche allí, me senté en el borde de la cama desconocida, todavía con mi abrigo puesto, sin saber si desempacar o llorar. No terminé haciendo ninguna de las dos cosas. Miré la pintura descascarada de la pared y escuché el zumbido del viejo radiador del edificio. Era el tipo de silencio que no te consuela, el tipo que presiona tu pecho, recordándote que no hay nadie más para llenar el silencio. Había pasado tantos años rodeada de ruido, la risa de mis nietos, el tintineo de los platos, los pasos apresurados de Sofía subiendo y bajando las escaleras. Ahora todo lo que tenía era el zumbido de una bombilla parpadeante y el ocasional golpe de la lavandería de abajo. Extrañaba la pequeña mano de Mateo tirando de la mía, pidiéndome que le atara los cordones de los zapatos. Extrañaba la dulce voz de Lucía llamando «abuela» cuando me veía desde el otro lado de la habitación. Incluso extrañaba la voz de Sofía, brusca y aguda, sí, pero familiar. No estaba enojada todavía, solo estaba perdida. Intenté mantener una rutina. Eso es lo que dicen los libros, mantén estructura. Así que me levantaba a las 6, preparaba café y salía a dar paseos cortos. Recorría los pasillos del supermercado lentamente, leyendo cada etiqueta solo para llenar el tiempo. Escogía manzanas que no necesitaba y observaba a las parejas comprando juntas, riendo sobre planes para la cena o comparando salsas para pasta. Nadie me notaba. Una vez, una cajera me llamó señora sin levantar la vista. Otra vez, un hombre extendió la mano por delante de mí para agarrar una lata de sopa y ni siquiera dijo con permiso. Era como si me hubiera vuelto translúcida. Todavía aquí, pero apenas visible. Regresé a casa y abrí la caja marcada fotos. Dentro había décadas de recuerdos. Mi boda con Miguel, el 5º cumpleaños de Sofía, una foto mía en traje de baño en el lago, joven, bronceada, llena de vida. Miré fijamente a esa mujer durante mucho tiempo. ¿A dónde se había ido? No solo había perdido mi lugar en el hogar de Sofía, había perdido mi identidad. Durante años fui mamá, luego abuela. Ahora solo era Carmen, sola, 64 años, desempleada, innecesaria. Llamé a Sofía una vez, solo una vez. Aproximadamente una semana después de mudarme. No contestó. Dejé un mensaje de voz diciendo que esperaba que los niños estuvieran bien y que los extrañaba. Sin respuesta, ni siquiera un mensaje de texto. Lloré esa noche. No un llanto suave, sino un sollozo profundo y gutural que me dejó jadeando. El tipo de llanto que se siente como luto, porque no solo estaba extrañando a mis nietos, estaba llorando la pérdida de una hija que ya no me quería cerca. Ese fue mi punto más bajo. Sentada sola en un apartamento tenuemente iluminado, la cena sin tocar, el buzón de voz sin respuesta, preguntándome cómo pasé de leer cuentos para dormir y recitales de ballet a esto, un fantasma de una mujer que una vez mantuvo todo unido. Comencé a cuestionarlo todo. ¿Había fallado como madre? Era demasiado autoritaria, demasiado presente, no lo suficientemente presente, pero la verdad es que simplemente había sido superada o, peor aún, descartada. Y en esa rotura, en ese momento desesperado y devastador de total aislamiento, ocurrió algo inesperado. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que nadie vendría a salvarme, ni Sofía, ni los niños, ni Miguel, cuya ausencia todavía sentía como un miembro fantasma. Era solo yo ahora, y en esa realización, amarga y brutal como era, surgió el más pequeño destello de fuerza, porque si nadie iba a luchar por mí, tal vez era hora de que empezara a luchar por mí misma. Era un jueves por la tarde cuando sucedió, el tipo de día que comienza sin ninguna promesa en particular. El cielo estaba gris, el apartamento estaba frío
y no tenía nada que hacer más que reorganizar cajas que debería haber desempacado 2 semanas antes. Había una caja de zapatos desgastada en la parte trasera de mi armario, etiquetada Miguel. No la había tocado desde que me mudé. La bajé, me senté con las piernas cruzadas en el suelo y lentamente abrí la tapa. Dentro había viejas tarjetas de felicitación, flores secas de nuestra cena de aniversario número 30 y algunas polaroids descoloridas de nuestro viaje por carretera a Oaxaca, las últimas vacaciones que tomamos juntos antes de que su corazón fallara. Debajo de esas fotos había algo que no recordaba haber guardado, un sobre cerrado con cinta adhesiva, grueso con viejos recibos y papeles. Una esquina estaba marcada con mi letra. No tirar, revisar más tarde. Lo abrí. Cayó un billete de lotería arrugado. Al principio casi me reí. Miguel solía comprarlos el 1 de cada mes, como un ritual, no una esperanza, sino una broma inofensiva entre nosotros. Solo imagina, decía, agitando el billete como un boleto dorado de Willy Wonka. Ganamos a lo grande y te compro una villa en la Toscana. Yo me reía y decía que me conformaría con un lavavajillas que no goteara. Después de su funeral, recuerdo haber encontrado ese billete en la guantera de su auto. Debí haberlo metido en este sobre con la intención de verificarlo y luego lo olvidé. Pero ahora estaba desesperada por algo que hacer, algo que sentir, incluso algo con lo que soñar, aunque solo fuera por un minuto. Saqué mi teléfono y busqué los números. Me late, 4 de febrero. Los números aparecieron en la pantalla, fríos y silenciosos. 26, 37, 41, 55, 63, 18. Miré el billete, luego miré de nuevo. Luego dejé de respirar. Los números coincidían, todos ellos. Los releí 10 veces, convencida de que estaba equivocada, de que este era algún boleto viejo que había malinterpretado, o que estaba mirando el año equivocado, o la lotería equivocada por completo. Pero no, ahí estaba, un billete ganador por valor de 68 millones de pesos, sin reclamar, a punto de caducar en menos de 3 semanas. Mis manos temblaron, presioné las palmas contra el suelo, mi respiración superficial y rápida. Por un momento pensé que podría desmayarme. ¿Era esto una broma? Miguel, donde quiera que estuviera, de alguna manera me enviaba un último regalo. Se sentía surrealista, como si hubiera entrado en otra vida. En un segundo, pasé de ser una madre descartada viviendo encima de una lavandería a una mujer sosteniendo la libertad en sus manos. Pero no se trataba solo del dinero. Era el significado, porque en ese momento me di cuenta de algo profundo. No estaba atrapada, no había terminado. Todavía tenía opciones, todavía tenía valor y tenía algo que Sofía nunca podría quitarme: agencia. Ese billete no se trataba solo del dinero. Era un mensaje del universo, de Miguel, de Dios, de quien sea que hubiera estado mirando cuando me senté en ese suelo sollozando apenas unos días antes. Me levanté y caminé por la habitación, mi corazón acelerado. Llamé a la oficina de la lotería. La línea estaba ocupada. Llamé de nuevo. Contestaron: «Sí, señora», dijo la mujer con calma. «Si usted es la portadora del billete, necesitará traerlo a nuestra oficina del centro. Identificación válida, por supuesto, pero sí, todavía está activo. Gracias», susurré y colgué. Luego me senté y lloré, pero esta vez las lágrimas eran diferentes. No de dolor, no de humillación, alivio, asombro y el primer sabor de poder que había sentido en años. Esto no era un rescate, era una resurrección, porque justo cuando había sido empujada, encajonada y olvidada, la vida me susurró: «Todavía no has terminado, Carmen». La mañana después de confirmar el boleto, me desperté antes del amanecer, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Por primera vez en semanas, tal vez meses,
Había dormido sin sueños de habitaciones vacías o escaleras frías. Me preparé un desayuno real, huevos revueltos, tostadas y café recién hecho, en lugar de la versión instantánea con la que me había conformado desde que me mudé. Me senté junto a la ventana, envuelta en la vieja bata de franela de Miguel, y observé cómo la ciudad despertaba. Durante mucho tiempo había creído que había terminado, que mis mejores años habían pasado cuando Miguel murió, cuando Sofía dejó de necesitarme, cuando fui silenciosamente apartada de la vida que ayudé a construir. Pero mientras la luz se filtraba por esa ventana agrietada, algo se asentó en lo profundo de mi pecho, un fuego silencioso, pequeño, constante, desafiante. No solo sostenía un billete de lotería, sostenía una segunda oportunidad, y por primera vez en mucho tiempo me permití hacer la pregunta que había enterrado bajo pañales, cenas y décadas de sacrificio. ¿Qué quiero yo? La respuesta no fue inmediata, no fue llamativa o dramática, no implicaba venganza o confrontación, era algo mucho más simple: paz, libertad, una vida que finalmente fuera mía. Ese día abrí un cuaderno y comencé a hacer una lista. No una lista de compras, no una lista de tareas o cosas que Sofía necesitaba que recogiera. Una lista de Carmen. En la parte superior escribí lugares con los que Miguel y yo soñamos: Florencia, Viena, las Highlands escocesas, Ámsterdam durante la temporada de tulipanes. A continuación escribí cosas que nunca he hecho pero siempre he querido hacer: aprender a pintar, beber espresso en un café con vista a una catedral, leer todos los libros para los que nunca tuve tiempo, ver el océano desde el otro lado del mundo, comprar un abrigo que me haga sentir elegante. Luego, en la parte inferior, casi como una ocurrencia tardía, escribí dejar de pedir permiso. Ese fue el verdadero despertar, no el viaje, no el dinero, el cambio en cómo me veía a mí misma. Había pasado toda mi vida siendo lo que los demás necesitaban: una hija, una esposa, una madre, una abuela, una ayudante. Me había moldeado para encajar en los espacios que otros me entregaban, pero ahora quería moldear una vida a mi alrededor. Me vestí, no con mis habituales suéteres grises y zapatos de casa, sino con la blusa de color lavanda que a Miguel le encantaba. Me puse lápiz labial, solo un poco. Me miré en el espejo y vi a alguien que no había visto en años: Carmen. No mamá, no abuela, no carga. Solo yo. Tomé el autobús al centro, a la oficina de la lotería. Mantuve el billete en una funda de plástico dentro de mi bolso, comprobándolo cada 5 minutos como una estudiante nerviosa llevando su carta de aceptación a la universidad. Cuando llegué allí, el guardia de seguridad parecía aburrido. La recepcionista apenas levantó la vista, pero cuando entregué el billete, todo cambió. La gente se levantó. Alguien me trajo agua. Me llevaron a una oficina privada, me pidieron que firmara documentos, mostrara mi identificación, respondiera a una avalancha de preguntas legales. Me dijeron que podía reclamar la cantidad total en pagos anuales o una suma global. Elegí la suma global, sin dudarlo. Cuando se firmaron los papeles y se confirmaron los fondos, volví a salir al fresco aire primaveral. El mundo se veía exactamente igual. Los coches tocaban la bocina, las palomas se pavoneaban, un hombre gritaba en un cruce de peatones, pero algo dentro de mí había cambiado por completo. Ya no tenía miedo, no necesitaba suplicar por espacio ni demostrar mi valía a nadie, y menos a mi propia hija. Sofía me había expulsado de su casa pensando que me estaba enviando a desvanecerme en la jubilación. Pero lo que ella no sabía, lo que yo no sabía, era que me había empujado directamente hacia mi propia vida. Y esta vez no iba a disculparme por vivirla. Una vez que el dinero se acreditó, no se lo conté a nadie, ni a Sofía, ni a mi hermana en Veracruz, ni siquiera a mi vecina Dolores,
a quien le gustaba chismear mientras lavaba la ropa. Esto no era algo que quisiera anunciar. Era algo que quería construir silenciosamente, intencionadamente y, por primera vez, solo para mí. Abrí una nueva cuenta bancaria en una sucursal diferente. Contraté a una asesora financiera privada, una encantadora mujer llamada Verónica, que se reunió conmigo en una acogedora oficina llena de libros que no se sentía como un banco en absoluto. No me trató como una anciana con suerte, me trató como alguien con opciones, con poder. Pasamos horas planificando un modesto programa de retiros, protocolos de transferencia internacional y protecciones legales. Me ayudó a presentar el papeleo para establecer un fideicomiso privado y, con su orientación, actualicé mi testamento, algo que no había tocado desde que Miguel falleció. El nombre de Sofía fue eliminado, reemplazado por una cláusula detallada. Un fideicomiso a nombre de Mateo y Lucía, accesible solo cuando cumplieran 25 años y solo si cumplían ciertas condiciones. Finalización de estudios, prueba de independencia financiera y evidencia de un acto de bondad realizado para alguien sin expectativa de recompensa. Sonreí cuando escribí esa última parte, porque si iba a dejar un legado, quería que fuera una lección, no una limosna. El abogado que ayudó a finalizar todo, el señor Mendoza, había trabajado con Miguel antes. Cuando le expliqué mi decisión de excluir a Sofía del testamento, hizo una pausa y dijo: «Esa es una elección poderosa, Esiora Castillo. No es venganza», dije en voz baja, «es reconocimiento. Ella dejó claras sus prioridades. Yo solo estoy haciendo lo mismo». Él asintió y, a partir de ese momento, manejó cada paso legal con rápida discreción. Mientras tanto, comencé a prepararme para dejar el país. Empezó con aplicaciones de idiomas, italiano, para ser específica. Miguel siempre había soñado con Florencia. Solíamos bromear diciendo que si alguna vez tuviéramos el dinero, nos retiraríamos allí y abriríamos una pequeña librería. No iba a abrir una librería, pero mantendría vivo el sueño. Renové mi pasaporte, compré una elegante maleta de cuero rojo, algo que destacara, y reservé un alquiler a largo plazo en el corazón de Florencia. Un modesto apartamento de un dormitorio con hiedra trepando por las ventanas y una terraza con vistas a una calle de adoquines. No lo publiqué en Facebook. No se lo dije al grupo de la iglesia local ni le pedí a nadie que regara mis plantas. Comencé a desatarme del pasado sin decir una palabra. Cada movimiento fue calculado y tranquilo. Vendí mi auto a través de un anuncio privado, cerré mis viejas cuentas de tarjetas de crédito, cancelé suscripciones a revistas y redirigí mi correo a un servicio de retención. Y comencé a reducir lo que poseía, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería dejar atrás todo lo que me ataba a la versión de mí misma que había rogado silenciosamente por migajas de aprecio. Doné ropa que Sofía me había criticado por usar. Regalé ollas y sartenes que una vez usé para cocinar sus comidas favoritas. Dejé los juguetes olvidados de Mateo en un refugio para niños sin pensarlo dos veces. Con cada artículo que salía de mi apartamento me sentía más ligera, no solo en posesiones, sino en memoria. También comencé a escribir cartas. No para Sofía, sino para Mateo y Lucía. Cartas que no leerían hasta que fueran mayores. Cartas llenas de historias de quién era yo, de las cosas que creía, de la forma en que los amaba incluso cuando no se me permitía estar cerca. Cada carta la coloqué en un sobre, sellada con cuidado y guardada en el archivo del fideicomiso, con una nota para ser entregada cuando estuvieran listos para entender, sin ira, sin amargura, solo verdad. Ya no sentía la necesidad de explicarme a Sofía. No estaba buscando aprobación. No estaba esperando ser vista. En cambio, estaba construyendo algo que ella nunca esperó. Un futuro sin ella.
Una salida silenciosa y elegante que no parecía venganza, sino silencio. Y en ese silencio nunca me había sentido más poderosa, porque no di un portazo al salir. Simplemente desaparecí. Todo comenzó con un mensaje de texto. Solo 3 palabras. ¿Estás bien, mamá? El número de Sofía se iluminó en la pantalla de mi teléfono mientras bebía un espresso en la terraza de mi pequeño apartamento florentino. El sol acababa de empezar a hundirse detrás de los tejados de terracota. Abajo, los lugareños deambulaban por las calles adoquinadas, niños riendo mientras las palomas se dispersaban cerca de las fuentes. Había pasado casi un mes desde que dejé el país. No le había dicho a Sofía a dónde iba. Ella no había preguntado. No respondí. Dejé que el mensaje se quedara sin leer, un eco digital de las cientos de veces que me había parado en su pasillo esperando ser reconocida. A la mañana siguiente, una llamada perdida. Luego otra, un mensaje de voz. Hola, solo estoy verificando. Los niños te extrañan. Tal vez podríamos hacer una videollamada. Tampoco respondí a eso, y fue entonces cuando lo sentí. Un cambio, no en su tono, sino en el mío, en mi silencio. Durante años me había hecho disponible, siempre contestando, siempre respondiendo, siempre asegurándome de que ella se sintiera bien. Pero ahora ella era la que estaba alcanzando en la oscuridad y esperando una respuesta, y yo era la que ya no se sentía obligada a darla. No estaba enojada, no quería castigarla, simplemente ya no necesitaba su aprobación. Y eso, me di cuenta, era poder. De vuelta en Florencia, construí una vida pequeña pero hermosa. Me uní a un estudio de arte local donde aprendí a pintar bajo la guía de una mujer de 80 años llamada Luciana, que solo usaba lino y siempre olía a cáscaras de naranja. Daba paseos matutinos por los Uffizi, deambulaba por mercados al aire libre y comencé a leer de nuevo. Novelas, poemas, incluso libros de cocina en italiano. Mi teléfono permanecía mayormente apagado, pero cada pocos días veía nuevas notificaciones. Los mensajes de Sofía comenzaron a multiplicarse. Los niños preguntan por ti todos los días. ¿Puedes decirme dónde estás, por favor? ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Curioso, pensé. Nunca me había preguntado eso cuando vivía en su casa. Nunca notó cuando estaba sola o rechazada o lentamente desapareciendo en el silencio. Pero ahora que el silencio era suyo, ahora lo sentía. Una tarde recibí una llamada del señor Mendoza, mi abogado en México. Sonaba casi divertido. Su hija intentó comunicarse con usted a través de nuestra oficina, dijo. ¿Qué? Pregunté mordiendo un biscotti. Dejó un mensaje diciendo que está preocupada. Le gustaría hablar. Dijo que no entiende por qué ha desaparecido. Me reí suavemente. Dígale que no estoy desaparecida. Solo estoy finalmente indisponible. Hizo una pausa. ¿Le gustaría que le respondiera? Sí, dije, levantándome y mirando la plaza de abajo. Pero asegúrese de que entienda algo. Estoy a salvo, estoy feliz, y cualquier comunicación adicional debe pasar por usted, aclaró su garganta. ¿Le gustaría darle más detalles? No, dije firmemente. Deje que el silencio hable. Él se rió entre dientes. Entendido. Y eso fue todo. Durante las siguientes semanas recibí mensajes de Carlos también, un poco más reflexivos, un poco más reservados, solo verificando. Esperamos que estés bien. Te extrañamos. Mateo hizo una tarjeta para ti. Los leía a veces, sonreía, pero nunca respondía, porque no solo estaba estableciendo un límite, estaba restableciendo una vida. Cada mensaje sin respuesta era una declaración silenciosa. Ya no lucharé por un asiento en una mesa donde no soy valorada. Había construido mi identidad en torno a ser necesitada, útil, disponible, pero ahora estaba aprendiendo a ser completa sin eso. Y Sofía
por primera vez en su vida adulta, se estaba dando cuenta de que yo no era un accesorio permanente. No era solo mamá, era Carmen, una mujer con su propio aliento, su propia alegría, su propio ritmo y ahora su propia libertad. Ya no podía alcanzarme con culpa, ya no podía definirme con lástima. Y cuanto más trataba de comunicarse, más sentía que la balanza se inclinaba. La mujer que una vez decidió que yo era demasiado mayor para ayudar, ahora no tenía idea de cómo contactarme. Ese es el tipo de poder silencioso que nunca ven venir. Era finales de mayo cuando Sofía finalmente cruzó una línea. Y fue entonces cuando supe que el momento había llegado. Acababa de regresar de un fin de semana en el campo italiano. Había pasado 3 días en una cabaña en la ladera, pintando campos de lavanda y bebiendo vino hecho por un agricultor local, que no hablaba una palabra de inglés, pero entendía el lenguaje de la alegría. Cuando regresé a Florencia, abrí mi teléfono por primera vez en días. Había más de una docena de nuevos mensajes de Sofía. El último decía: «Llamé a un abogado. No puedes simplemente desaparecer así, mamá. Necesitamos hablar sobre tu patrimonio. Esto no es justo». Ahí estaba, la frase que lo decía todo sin decirlo antes. No, ¿estás bien? No, lo siento. Ni siquiera te extrañamos. Solo necesitamos hablar sobre tu patrimonio. Me senté con ese mensaje durante mucho tiempo. Lo releí mientras observaba las sombras moverse a través de mi piso de terracota. Ni una sola vez preguntó qué quería yo. Ni una sola vez se preguntó qué había hecho para alejarme. Todavía creía que le debía algo. Esa noche llamé al señor Mendoza. «Me gustaría que organice una reunión», dije, «con Sofía». «¿Estás segura?», preguntó gentilmente. «No tiene que hacerlo». «Quiero hacerlo», dije, «pero quiero que sea en mis términos. Tranquilo, claro, sin drama. No estoy tratando de lastimarla. Estoy tratando de terminar algo. Organizamos una reunión en su oficina en Ciudad de México para la semana siguiente. Volé de regreso, sin decírselo a nadie. Sin fiesta de bienvenida, sin cena familiar. Solo yo, una maleta negra y un fuego silencioso en mi pecho. Llegué temprano. La recepcionista me saludó cálidamente. El señor Mendoza ya había preparado todo. Sofía entró 10 minutos tarde, agitada, aferrándose a su bolso de diseñador como si pudiera protegerla de cualquier verdad que temiera que se avecinaba. «Mamá», dijo sin aliento, su voz tensa, «¿qué está pasando?». No me levanté de mi asiento. La miré, realmente la miré, por primera vez en meses. Se veía más delgada. Su cabello estaba más arreglado que de costumbre, su maquillaje demasiado pulido. Una máscara de control. «Toma asiento», dije suavemente. Se sentó frente a mí, mirando nerviosamente al señor Mendoza. «He estado tratando de contactarte», comenzó. «¿Por qué no has respondido a mis llamadas?». «He estado ocupada», dije uniformemente. «¿Haciendo qué?». Su voz tenía un filo ahora, el viejo tono que solía hacerme encoger. «No puedes simplemente desaparecer, mamá. No puedes alejarte de nosotros». Incliné mi cabeza. «¿No me pediste que lo hiciera?». Parpadeó. «¿Qué?». «Me dijiste que necesitaba mi propio espacio. Dijiste que era demasiado mayor para ayudar. Contrataste a una niñera. Me pediste que me fuera. Así que lo hice». «Eso no es justo», espetó. «Te fuiste del país. Nos cortaste. Hiciste que los niños pensaran que algo te había pasado». «¿Y qué les dijiste, Sofía?», pregunté en voz baja. «¿Que los abandoné? ¿Que me fui sin motivo?». Bajó la mirada, en silencio. El señor Mendoza aclaró su garganta y abrió una carpeta. «La señora Castillo me ha pedido que proporcione un resumen actualizado de su patrimonio». Sofía se sentó más erguida, sus ojos estrechándose. Su madre ha designado la totalidad de su patrimonio a un fideicomiso privado. Los beneficiarios son Mateo y Lucía, con disposiciones que aseguran que los fondos solo se liberarán bajo condiciones muy específicas. «Espera», dijo Sofía,
su voz quebrándose. Estás dejando todo a los niños y nada para mí, para ti, terminé por ella. No, nada para ti, parpadeó rápidamente. ¿Por qué? Porque las hijas no descartan a sus madres como muebles, dije suavemente. No se burlan de ellas, ni las minimizan, ni las exilian y esperan gratitud. La cara de Sofía se endureció, pero pude ver el temblor debajo. Nunca quise, lo sé, dije cortándola. Eso es lo que lo hace peor. Me puse de pie, alisando el frente de mi blusa de lino. Ya no estoy enojada, añadí. Solo veo las cosas con claridad finalmente. Y he elegido la paz. El señor Mendoza le entregó una copia del fideicomiso. No lo tocó. Mientras me giraba para irme, susurró. ¿Así que eso es todo? Hice una pausa en la puerta. Eso es todo. Sin gritos, sin colapso, solo claridad. Y con eso salí. No para castigarla, sino para liberarme a mí misma. Sofía no llamó durante semanas después de esa reunión. Ni un solo mensaje de texto, ni siquiera una respuesta al documento del patrimonio que el señor Mendoza había colocado suavemente frente a ella. Pensé que tal vez finalmente había aceptado mi decisión, pero en el fondo conocía a mi hija. No se rendía, calculaba. Estaba de vuelta en Florencia cuando llegó el giro final. Estaba dibujando en el patio de un convento convertido en escuela de arte, disfrutando del ritmo tranquilo de mi nueva vida, cuando mi teléfono vibró. Un correo electrónico del señor Mendoza. Asunto: urgente. Intento de acceso al fideicomiso. Lo abrí lentamente, mi corazón ya sabiendo lo que encontraría. Dentro había un relato detallado. Sofía había contactado al banco que supervisaba el fideicomiso, alegando que yo había hecho los cambios bajo coacción emocional y solicitando una revisión formal. Incluso había sugerido que yo podría estar mentalmente enferma, posiblemente en declive cognitivo debido a la edad, dijo. Ahí estaba el insulto final. No podía alcanzarme emocionalmente. No podía hacerme sentir culpable. No podía avergonzarme. Así que intentó borrar mi voz por completo, reducirme a una mujer confusa y anciana que había perdido el control. Leí la declaración 2 veces. Luego la reenvié al señor Mendoza con una sola frase. Respondamos. La respuesta fue rápida y devastadora. No cruel, no ruidosa, pero legalmente hermética. El señor Mendoza presentó una evaluación psicológica certificada que yo había completado proactivamente semanas antes. Confirmaba mi plena capacidad cognitiva, realizada por un psiquiatra reconocido por el tribunal. También presentamos un rastro documental de todas las decisiones financieras firmadas, fechadas y notariadas. Luego vino el golpe final, las grabaciones de seguridad. Verónica, mi asesora financiera, había grabado nuestras sesiones por motivos de cumplimiento. Una de ellas me incluía explicando calmadamente la razón para excluir a Sofía del testamento. Quiero proteger mi legado, había dicho, y quiero invertir en personas que entienden que el amor no es una transacción. Con las grabaciones, los registros médicos y los documentos legales en mano, el banco respondió con contundencia. El fideicomiso se mantiene como está escrito. Cualquier intento adicional de impugnarlo será tratado como fraude. Sofía nunca respondió a esa carta, pero el señor Mendoza me reenvió una nota interna del abogado de ella, inadvertidamente copiada en su correspondencia. Cliente está impactada. Esperaba intimidar. No anticipó una preparación tan exhaustiva. Me recliné en mi silla y exhalé lentamente. Por primera vez en mi vida la había superado. No a través de la venganza, no con voces alzadas, sino estando 10 pasos por delante. Silenciosa, constante y estratégica. Ese fue el giro. La madre que ella suponía que era frágil se había vuelto intocable. Y no por el dinero, sino porque finalmente había eliminado su control sobre mí. Esa noche me senté en mi terraza con una copa de vino, las campanas de Santa Croce sonando en la distancia,
y dejé que la justicia se asentara sobre mí como una cálida manta. Sofía había apostado por la versión de mí que conocía, la mujer que decía sí incluso cuando se estaba rompiendo, la mujer que doblaba la ropa en silencio después de ser humillada en un brunch. Pero esa versión de mí ya no existía. Había subestimado algo poderoso. Una mujer callada no permanece callada para siempre. La verdadera justicia no fue el fideicomiso ni la respuesta del abogado. Estaba en el espacio que había reclamado, la dignidad que había reconstruido, la paz que nadie podía ahora comprar o romper. Ya no necesitaba su disculpa, ya no necesitaba sus lágrimas, su culpa o su repentina conciencia de mi valor, porque ya lo había reclamado yo misma. La justicia no había llegado en un tribunal, había llegado en un momento de claridad completa e inquebrantable. No necesitaba ser elegida, ya me había elegido a mí misma. Era un martes a principios de otoño cuando llegó la primera carta. Acababa de regresar de la Galería Uffizi, donde había pasado la mañana estudiando las delicadas manos de la primavera de Botticelli, trazando cada detalle en mi cuaderno de bocetos. El conserje me entregó un sobre color crema con una sonrisa desconcertada. «De América», dijo en inglés con fuerte acento. Parece que vino con cuidado. No había dirección de remitente, solo mi nombre escrito con la inconfundible caligrafía desigual de un niño. La llevé arriba a mi apartamento, me senté en la pequeña mesa de la cocina y lentamente la abrí con un cuchillo para pelar. Dentro había un dibujo garabateado con crayones lleno de color vibrante y caótico. Una casa roja con un sol amarillo en el cielo. 3 figuras de palitos estaban frente a la casa, una alta, una mediana y una con falda triangular y largo cabello plateado. En la parte superior, en letras azules y en bloque, «Te extrañamos, abuela», firmado por Mateo y Lucía. Mi garganta se tensó mientras trazaba los pequeños corazones que habían dibujado sobre cada figura. Volteé la página y encontré una breve nota escrita con la ordenada y reservada cursiva de Sofía. «Mamá, no les dije por qué te fuiste, solo les dije que estabas en una gran aventura. Preguntan por ti cada semana. No estaba segura si querías saber de nosotros, pero los niños insistieron. Espero que esto te llegue. Sofía». La leí 2 veces, luego una tercera vez. No había disculpa, no había explicación, solo una esperanza silenciosa. Y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí se ablandó. No hacia Sofía, sino hacia los pequeños que nunca habían dejado de amarme. Esa noche me senté en mi escritorio y saqué la caja de cartas que ya había escrito, las destinadas para el futuro, para cuando fueran lo suficientemente mayores para entender. Saqué 2, luego tomé una hoja de papel fresco. «Querido Mateo, recibí tu dibujo hoy. Eres todo un artista. Me gusta especialmente el cabello plateado que me diste, eso es muy preciso. Dile a Lucía que todavía recuerdo su historia favorita sobre el conejo con las botas amarillas. Prometo traerle una versión especial en italiano algún día. Estoy bien. Los extraño a ambos más de lo que pueden imaginar. Estoy en un lugar lleno de color y música y nuevas aventuras, justo como les contaba en las historias. Sean buenos, sean amables y siempre, siempre sepan que su abuela los ama más de lo que las palabras pueden expresar. Con amor, abuela Carmen». Incluí 2 pétalos de flores prensadas del jardín fuera de mi edificio y la envié a la mañana siguiente, dirigida a su escuela. No incluí un número de teléfono o correo electrónico, solo una dirección de retorno a un apartado postal en Florencia. Una semana después llegó otra carta. Esta era de Sofía. «Mamá, leí tu nota a los niños. Gracias. Sé que he cometido errores, muchos. No espero que me perdones, pero espero que algún día me permitas intentarlo de nuevo, aunque sea solo como visitante en tu vida. No como una hija con expectativas. Lo veo ahora.
¿Cuánto tomé de ti sin realmente darte nada a cambio? No sé cómo compensar eso, pero me gustaría intentarlo. Me gustaría verte, aunque todo lo que obtenga sea 1 hora en una mesa de café frente a ti, no como tu hija pidiendo algo, solo como una mujer que finalmente ve a su madre por quien realmente es. Sofía. Leí la carta en silencio y no lloré. No porque no me conmoviera, sino porque ya no necesitaba su disculpa para validarme. Ya me había reconstruido desde adentro hacia afuera. El dolor ya había sido puesto a descansar. Aún así, sus palabras por primera vez se sentían honestas. No estratégicas, no manipuladoras, solo humanas. No me apresuré a responder, pero 1 semana después escribí una nota simple. Sofía, puedes venir como mi invitada. Trae solo amabilidad. Deja las expectativas atrás. Carmen. No la invité completamente a mi vida, no todavía, pero abrí la puerta lo suficiente para que llamara con humildad, no con derecho, porque la reconexión, si iba a suceder, tenía que construirse con cuidado. Y esta vez no sería yo quien sostuviera toda la base. El sol se ponía detrás de los tejados de terracota de Florencia, proyectando un cálido resplandor ámbar sobre la ciudad. Me senté sola en mi café favorito cerca de la Piazza Santo Spirito, una taza de espresso en una mano y mi cuaderno de bocetos en la otra. El aire llevaba el débil aroma de castañas asadas y música distante de un violinista tocando en la esquina. Era el tipo de tarde que a Miguel le habría encantado. No estaba esperando a nadie. No me estaba reuniendo con nadie. Simplemente estaba aquí. Hay un tipo de paz que viene después de la tormenta, después de que las batallas son peleadas, no con espadas o gritos, sino con decisiones silenciosas, límites firmes y la recuperación de tu propio aliento. Había pasado la mayor parte de 6 décadas vertiéndome en otros, en roles que me definían: esposa, madre, abuela, y aunque cada rol tenía su belleza, ahora me daba cuenta de que raramente me había preguntado quién era yo debajo de todos ellos. Durante años confundí utilidad con valor. Creí que si no era necesitada, no era amada, que si no estaba sirviendo a alguien, no tenía un lugar, y esa creencia casi me borra. Sofía no me rompió. Simplemente reveló una verdad que había pasado demasiado tiempo evitando. Nunca había reclamado verdaderamente mi propia vida. No hasta que fui expulsada. No hasta que estuve sola encima de una lavandería, ordenando recuerdos y dolor. No hasta que sostuve un billete de lotería olvidado que se convirtió en más que un milagro. Se convirtió en un espejo. Me mostró un reflejo de la mujer que una vez fui, vibrante, curiosa, creativa, antes de enterrarla bajo años de sacrificio y silencio. Y lentamente la desenterré, no de golpe, sino pieza por pieza. Una clase de pintura, un paseo por el Arno, una carta escrita con mi propia voz, sin disculpas, una cuenta bancaria que ya no tenía las huellas dactilares de nadie más. Un hogar que era enteramente mío. Y en ese espacio sané. No porque alguien se disculpara, no porque alguien me rogara que volviera, sino porque dejé de esperar permiso para vivir plenamente. Sofía puede venir o no. Los niños crecerán y algún día leerán las cartas que he escrito. Sabrán que su abuela no desapareció, florecí en algún lugar inesperado. Y tal vez eso será suficiente, porque aquí está la verdad silenciosa que desearía haber aprendido antes. A veces, la mayor venganza no es la ira o la confrontación, es la alegría, es la paz, es construir una vida tan plena y rica que las personas que una vez te pasaron por alto tienen que mirar desde afuera, inseguras de cómo lo hiciste sin ellas. No alcé mi voz. Elevé mis estándares, no cerré la puerta de golpe, simplemente caminé a través de otra, una que abrí para mí misma. Mientras el cielo se atenuaba y las luces del café comenzaban a parpadear, volteé a una página nueva en mi cuaderno de bocetos y comencé a dibujar.
no una persona, no un recuerdo, solo la curva de la cúpula de la catedral y la brisa arremolinándose a través de los olivos en la distancia. Una vida capturada en líneas, suaves, deliberadas y enteramente mías. Esa noche, mientras caminaba a casa por callejones empedrados, el mundo se sentía silencioso otra vez, pero esta vez el silencio no dolía. Se sentía ganado, sagrado, completo, porque ya no estaba esperando ser elegida. Me había elegido a mí misma. Y finalmente, estaba en paz. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.